técnicos de la Mancomunidad. Os explico un poco. La idea ha llegado desde que estamos en el ayuntamiento, han llegado varias personas protestando, quejándose de alguna forma de lo caro que estaban pagando la IBI, la contribución, el IBI, en sus fincas, que en realidad están en suelo urbano pero no consolidado, y se está pagando una IBI como urbana cuando en realidad son fincas que mucha gente las tenéis como rústicas o que no penséis urbanizar, ¿no? Y como que se solicitaba un poco que se regularizara esa situación, porque esto parte de una dificultad que hay respecto a la ley del suelo y la ley de catastro, de valoración de catastro, que está diferente y por eso no se puede aplicar de otra forma. Es una cosa que se nos escapa un poco del ámbito local, pero hay diversas opciones o soluciones o maneras de arreglarlo, y queríamos que vinieran los técnicos a explicaros ellos un poco en detalle cuáles serían esas diferentes opciones. Buenas tardes a todos. Vamos a ver, lo primero que vamos a mostrar, lo vamos a exponer, es la situación en la que se encuentra Talaveruela, pero con respecto al planeamiento urbanístico. Hay que diferenciar, en este caso, el tema que vamos a tratar, lo que es urbanismo de lo que es catastro, que no tiene nada que ver, ¿vale? Por un lado están las normas urbanísticas, que es esto que tenemos aquí, donde se establece, como voy a subir, y luego... Aquí se puede ver lo que es el casco urbano, el consolidado, es decir, que ya está consolidado, está todo urbanizado, están todas las casas hechas prácticamente, algún solar por ahí quedará. Esta delimitación roja, pues es el límite del suelo urbano. Entre esto y esto, que es lo consolidado, están todas estas zonas, que son zonas de ensanche del municipio, que la norma previó en su momento, que eran zonas pues eso, para futuros crecimientos, y son lo que se llaman unidades de actuación. Es suelo urbano, pero es suelo urbano que no está consolidado. ¿Qué quiere decir eso? Que le falta la urbanización. Falta hacer las calles, falta hacer esa urbanización con todos los servicios, y luego hacer las zonas verdes que sean pertinentes, cedérselas al ayuntamiento, para que eso se convierta ya en un solar y se pueda construir, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de planeamiento, todo lo que está incluido en esa línea roja es suelo urbano, ¿vale? ¿Qué beneficios tienes? Pues bueno, los beneficios es que se puede construir, se puede llegar a construir, por lo menos tanto en el casco consolidado como en el no consolidado. En el no consolidado, pues en estas unidades de actuación, o en las zonas que no hay unidad de actuación, pues completando la urbanización, poniéndose de acuerdo entre los vecinos, se puede llegar a construir. Si esto no queremos que sea así, ¿podemos poner la de catastro? Sí. Vamos a hablar ahora de catastro. Catastro lo que hace es, partiendo de la delimitación de suelo urbano que viene en la norma, esa línea roja, ¿vale? Pues dice, todo es suelo urbano. Y como suelo urbano, se paga, ¿vale? Y no distingue, catastro no distingue, si estamos hablando de una zona consolidada, de una zona donde ni hay calles, ni hay solares, ni hay nada. Entonces, esa es la situación de conflicto que se genera. Por un lado, urbanísticamente es suelo urbano, pero no se puede construir hasta que no se hagan las urbanizaciones, las calles, etc. Pero catastro me está cobrando como si fuese un solar. Son terrenos más amplios y se está pagando un dinero. Realmente catastro no, en su ley de valoraciones, en su ley, no establece esa diferenciación entre un suelo urbano consolidado y un suelo urbano que esté desarrollándose o que se vaya a desarrollar. Sí lo establece con otras zonas, otras clasificaciones de suelo que se llaman los suelos urbanizables. Pero en Talaveruela no hay. En Talaveruela solo tenemos suelo consolidado y no consolidado. El suelo urbanizable sí que se les aplican una serie de coeficientes reductores. Entonces, alternativas que hay para solucionar este problema. Pues bueno, desde el punto de vista del planeamiento, si volvemos a otro, el planeamiento, la norma, la normativa de Talaveruela. Pues los particulares podrían instar al ayuntamiento, a través de una propuesta suya, a que se desclasificase todos estos suelos y pasasen a ser rústicos. Si pasan a ser rústicos,
lógicamente no se puede construir ya nada, pero claro, el valor catastral luego desciende, ¿no? Obviamente hay que pagar menos impuestos, pero luego recuperar la situación otra vez de urbano, cuando se quiera construir, es prácticamente ya imposible. Es decir, si un promotor tiene un suelo urbano y se dirige al ayuntamiento, y al final es la Junta de Extremadura que tiene que aprobar definitivamente esa modificación, diciéndole que es que no le interesa el suelo urbano, que no quiere ser urbano, quiere ser rústico, reconducir esa situación al revés es bastante complicado. Porque usted me ha dicho que no quiere suelo urbano. Entonces, no creo que sea la mejor de las opciones el optar por reclasificar esos terrenos a suelo rústico. Yo creo que la mejor idea, la mejor opción, es intentar bajar todo lo posible los precios o los tipos impositivos de catastro. Bien, vía ordenanza, yo creo que eso luego lo va a explicar Ismael, que de eso sabe bastante más. Entonces, y luego también aquí se plantean una serie de complicaciones, es decir, a la hora de hacer esa desclasificación o ese cambio de suelo urbano a suelo rústico, podríamos hacerlo en las zonas de borde. En zonas de borde no habría mayor problema, es decir, se podría plantear esa modificación y con una justificación no habría mayor inconveniente. Pero donde no podríamos hacerlo es en las zonas interiores, o sea, es decir, generar islas de suelo rústico dentro de lo que es la delimitación de suelo urbano. Eso sería inviable. Por lo cual, si alguien se lo está planteando, sería viable en las zonas de borde. En las zonas interiores, desde luego, no saldría para adelante esa modificación. ¿Vale? Ismael os va a explicar ahora cómo funciona el tema de los valores en catastro, porque de hecho las consultas, sobre todo las distintas opciones que hay. ¿Alguna duda? Sí. ¿Habría una tercera opción, sí, pregunto, que sería pasarlo, esto que has dicho, de pasarlo de urbano no consolidado a urbanizable? Habría otra opción, pero también tienen que ser zonas de borde. Solo. Exactamente, es decir, no, digamos que el urbanismo lo que plantea, el urbanismo en un municipio, si se hace de una manera racional, es en torno a un casco urbano consolidado, se van estableciendo una serie de capas, una serie de zonas de ensanche. La más cercana en contacto con el casco urbano consolidado son unidades de actuación, suelo urbano no consolidado, y en torno a esas unidades de actuación se pueden programar suelos urbanizables. Sí que es cierto que estas zonas, por ejemplo, sí se podrían cambiar a suelos urbanizables, incluso suelos urbanizables con la misma ordenación, manteniendo la ordenación que tienen, ¿vale? ¿Qué cambiaría? Cambiaría el concepto en cuanto a que la naturaleza catastro ya consideraría que no es suelo urbano, ya es otro tipo de suelo urbanizable. Ya, me refiero a derechos de los propietarios, o sea, me refiero a qué cosas perderían los propietarios como sí, derechos. La única diferencia, si se mantiene, a ver, los suelos urbanizables, los suelos urbanos no consolidados, realmente el suelo urbanizable bastaría con que fuese una mancha. No habría necesidad de dibujar calles, ni de tener aprovechamientos, ni de dibujar dónde van las cosas en las zonas verdes. Si no haces eso, te obliga luego a hacer tú un plan parcial, un mini plan, por lo cual es que es un coste económico para el particular. Pero también se pueden mantener con la ordenación detallada, incorporada, es decir, con las calles, con tal. Al final viene a ser prácticamente igual que un suelo urbano no consolidado. Lo único que te obligan es que, imagínate que tenemos aquí, imaginaos que esto es un sector de suelo urbanizable, con ordenación detallada. Y aquí queda una unidad de ejecución. Y aquí está el casco urbano. Y la conexión a las redes generales está aquí. Si se quiere desarrollar este suelo, a los propietarios de este suelo se les obliga a pagar esto más el enganche hasta aquí. Si estuviésemos en suelo urbano, solo se les obliga a pagarlo dentro del suelo urbano, dentro de la delimitación. Es la diferencia entre un urbano y un urbanizable. El urbanizable tiene que conectarse con todas las redes, incluso las que estén fuera de su ámbito. ¿Vale? Con lo cual, muchas veces también es más costoso. Entonces, pues bueno, es una opción a ganar. Pero yo, sinceramente, antes que perder derechos, porque el urbanismo te da una serie de obligaciones, como urbanizar, ceder zonas verdes, 10%, pero también te da una serie de derechos, te da un aprovechamiento. Yo puedo construir aquí 10 metros cuadrados. Antes que renunciar a eso, yo creo que se debería optar por la opción de intentar reducir todo lo posible lo de catastro. ¿Vale? Ismael, explícate un poquillo la... ¿Qué medida de metros se necesita para edificar? Mire, ¿Es un mínimo? vamos a explicar primero lo de la ponencia de valores y luego abrimos una ronda de consultas, porque es mejor que nos pregunten ustedes a nosotros, que están nosotros aquí, porque no sabemos cuáles son sus inquietudes. Entonces, Laura sí que nos ha manifestado que el grave problema del municipio es
lo que se paga de la antigua contribución. No, esta es la ponencia. En sus orígenes teníamos, cuando hablo de los orígenes, de la norma subsidiaria, teníamos una delimitación de suelo urbano, que es lo que conocemos como el pueblo de toda la vida, el casco histórico. Eso ha pagado siempre una contribución, el valor que fuera. A partir de que hacemos otra norma subsidiaria que incorpora más suelo urbano, de hecho incorpora un 48% de lo que es actualmente el suelo urbano, aquí lo podéis ver. Mucho de ello, este suelo todavía no tenemos calle, claro, y ustedes están pagando como si tuviera la condición de solar, como si estuvieran en el centro del pueblo. Hubo una sentencia en Badajoz que creó jurisprudencia, lógicamente, por el Tribunal Supremo, que nos vino a decir que todos aquellos suelos que fueran urbanizables, que es una categoría de suelo, que todavía no ha sido transformado, como dice José Luis, para ser edificado. Ese terreno no pagaba IBI. Pero claro, aquí no tenemos ese tipo de suelo. Aquí tenemos suelo urbano sin consolidar, o sea, integrado en unidades de actuación, que todo tiene 6 unidades de actuación a los alrededores, sobre todo a la parte oeste. Tenemos dos posibilidades. Una, hacer una nueva ponencia de valores, que es, este es el documento que hace Catastro para cobrar a los vecinos lo que es la contribución. Asigna una serie de valores en función de la localización de todos sus inmuebles y sobre todo en función de los usos que ustedes pagan su recibo. Ha incorporado todo el suelo urbano no consolidado de las unidades de actuación y les cobran lo mismo que si tuvieran solares. Claro, es una situación injusta. Lógicamente, y perdóname Laura, esto le ha venido maravillosamente bien a los ayuntamientos. Dice, oye, todo el mundo, resulta, estamos pagando como si fueran suelos urbanos consolidados, solares, como si pudiéramos edificar, pero resulta que cuando vamos a vender un terreno o vamos a edificar, resulta que tenemos que urbanizar, tenemos que ceder. Eso no vale igual que en el centro del pueblo. ¿O se paga igual? Claro, no, sí, sabemos lo que venimos aquí a ver, qué mecanismos tenemos. Entonces, desde un punto de vista catastral, hay dos posibilidades. Uno, intentar modificar la ponencia de valores que ya existe en Catastro, asignándole unos coeficientes reductores a todos estos terrenos que todavía no tienen la condición de solar, o directamente modificando la ordenanza que tenemos en el ayuntamiento e introduciendo esos coeficientes reductores. ¿En qué cuantía? Eso es lo que tenemos que ver. Sí que hemos manejado una ponencia a raíz de la charla, por ejemplo, de Sevilla, que le hicieron el año pasado. Y a todo este tipo de suelo les aplicaban un coeficiente reductor del 40%. Si ustedes pagan ahora un recibo de 100 euros, pues se va a quedar en 60. Pero eso sí que le va a atribuir una serie de derechos. La posibilidad que se plantea es quitar todo esto del suelo urbano, como dice José Luis. Yo creo que eso es atentar contra sus propios intereses. Es decir, oiga, es que si algún día quiero vender, yo ya no tengo los mismos derechos que tenía en su día. Eso es lo que se tienen que pensar. ¿Qué medidas adoptar? Reducciones de coeficiente reductor, modificación de planeamiento, pero es una decisión que no nos corresponde a nosotros. Lógicamente le corresponde al ayuntamiento y a todos ustedes, sobre todo, que son los que pagan. ¿Alguna pregunta?